un orgullo el que puedas entrar en esta historia que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación. Germán Garza, no hace falta, bueno, es una persona especialista en estoicismo y además, bueno, pues futuro abogado de éxito, esperemos, ¿no? Bienvenido, muchísimas gracias y muy agradecido en nombre de Open Mind el que puedas dedicarnos unos minutos. Germán, muchísimas gracias. No, por supuesto. Siempre es un gusto hablar de estos temas del estoicismo con gente que pues, le interesa escuchar, saber acerca de distintas corrientes. Digo, hace poquito en la página de Instagram que tengo, puse una frase que me encantó de Séneca, que decía: me gusta la gente que entiende el concepto de llevarse bien. No significa pensar igual, sino aprender a respetar al otro. Y pues creo que es muy, muy importante, muy bonito y muy enriquecedor empaparnos de distintos tipos de formas de pensar, de filosofías, y aunque no estemos completamente de acuerdo con ellas, entender que la persona suele tener una buena intención al pensar como lo hace y pues tratar de extraer lo que podamos de esa forma de pensar nueva o distinta. Y Germán, ¿tú cómo llegas a esta filosofía? Porque, bueno, sabemos que esto arranca en la época de los griegos, es algo con un recorrido histórico extraordinario que se ha mantenido a lo largo de las diferentes civilizaciones. ¿Tú cómo te enganchas a esta historia? Sí, de hecho, pues empezó un poquito ya los vestigios con los griegos y ya se consolidó bastante más con los romanos, también para contextualizar un poquito más la temporalidad. Uno de los tres mayores exponentes del estoicismo, Séneca, al que acabamos de mencionar, fue un contemporáneo de Jesucristo. Entonces, más o menos en esa etapa de años de la historia nos situamos. Yo como llegué al estoicismo fue, digo, de una manera un poquito accidental. Aquí en Guadalajara cada año es la Feria Internacional del Libro. Es una pues, feria muy grande, muy masiva, en donde hay libros de todo tipo. Y yo me encontré con una sección subsidiada por el gobierno. Digo, eran libros, por lo mismo, estaban subsidiados por el gobierno, así que no tenían un costo muy alto. Y pues yo, con mi lógica, pensé que si el gobierno los estaba subsidiando era porque estimaba o consideraba que había valor en esos libros y quería que pues la gente del país lo leyera, porque pues desafortunadamente en México el hábito de la lectura no es tan común. Pero bueno, yo me encontré este libro de Marco Aurelio, Meditaciones, que era un libro, la verdad, muy corto, es un libro de menos de 200 páginas. Esto también pues fue algo que hizo que no dudara mucho en comprarlo, pues pensé que iba a ser una leída de 1 máximo 2 días. Y pues para no hacer largo el cuento, lo compré. Ya me sonaba un poco este nombre de Marco Aurelio y se me hizo interesante lo que decía en la contraportada. Ya comencé a leer el libro y sí, son menos de 200 páginas, pero la realidad es que si te pones realmente a leer el libro y tú a realizar anotaciones y quizá tener una especie de conversación con el autor, te tardas días en acabar ese libro porque cada página que está lleno de aforismos realizados por Marco Aurelio tienen muchísimas pues notas de sabiduría en todo lo que esta persona pues estaba escribiendo. Y lo que se me hizo aún más interesante de este libro fue que es un libro muy puro, muy pleno y muy real, porque Marco Aurelio escribió su libro Meditaciones no como un libro para que fuera leído, sino como un diario personal al estilo de Ana Frank, y él quizás hasta estaría mortificado si supiera que tanta gente ha leído su diario, pero siento que eso mismo, el hecho de que fuera un diario en el que él anotaba recordatorios para sí mismo, sin la intención de que nadie lo leyera, que nadie dijera, ah, qué inteligente es Marco Aurelio, ah, qué benévolo es Marco Aurelio, qué virtuoso es. Siento que eso lo vuelve aún más genuino y se me hace muy interesante que pues hay una frase que tiene mucha razón, que es el poder absoluto absolutamente corrompe a la persona. Siento que Marco Aurelio es de los pocos casos en la historia en los que esa frase
no tiene, pues, no guarda valor o no aplica a su caso, porque él era el emperador del mundo y es, bueno, el emperador de Roma, que pues era el imperio más prominente del mundo en 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 ese momento, momento. Se me hace muy bello que la persona más poderosa del mundo en ese momento también quizá era la persona más virtuosa o por lo menos con las mejores intenciones. ajá. Oye, y Germán, digamos, para personas como yo que no han tomado contacto con esta filosofía, de forma simple, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo, si nos vamos a una concepción muy literal, es una filosofía que nació hace más de 2000 años en Roma, pero si lo queremos hacer un poco más coloquial, el estoicismo es muy fácil de comprender. Se trata de entender que no controlamos todo lo que sucede y que de hecho controlamos una fracción muy pequeña de lo que sucede. Pero lo que sí está en nuestro control y lo que siempre está en nuestro control es cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan. O sea, no podemos controlar el mundo exterior, pero sí controlamos nuestras reacciones, nuestros valores y nuestras acciones. Por ejemplo, y digo, desafortunadamente ayer me chocaron de una manera muy innecesaria, la realidad. Y digo, lo que pude haber hecho, lo que pudo haber sucedido y lo que siento que sucede en muchos casos es que pues ese choque que te hicieron ya arruina completamente tu día. Y digo, la realidad es que en ese momento sí estuve un poco molesto en lo que esperábamos a que llegaran los seguros, porque las emociones pues son instintivas, son naturales. Pero la realidad es que opté, digo, era un momento en el que no preferí no arruinar mi día, opté por tomármelo pues de la manera más normal posible. Digo, es algo que sucede, el hecho de que yo me moleste no va a cambiar la situación, así que pues opté por simplemente tomármela tranquila, hacer el proceso que tengo que hacer y pues simplemente tratar de resolver la situación pues, con calma. Digo, ¿de qué sirve que me moleste? La respuesta es que de nada. El vivir el estoicismo día a día, ¿hasta qué punto es difícil, no? Porque estamos en un mundo tan polarizado que mantener la calma y, digamos, un poco relativizar los problemas cuando suceden es muy complicado. Todo el mundo empieza a perder la paleta de colores para convertirlo en un ejercicio de blanco o negro. Entonces, ¿cómo ve una persona estoica esa realidad? Porque eso es algo ya globalizado. Sí, la realidad es que creo que hay una concepción un poquito errónea en cuanto a la aplicabilidad del estoicismo. Eh, Considero que mucha gente cree que es muy difícil aplicarla en la vida diaria, dado que es una vida que va muy rápido. A veces ni siquiera podemos procesar una situación cuando ya está ocurriendo otra. Un libro muy bueno que explica esto es el de Vida Líquida, del filósofo polaco Zygmunt Bauman, y él lo que dice es que precisamente la vida es líquida porque todo es muy fugaz y nada es permanente. Y el estoicismo pues es casi lo contrario de esta observación que hace Zygmunt Bauman del contexto actual del mundo. Pero la realidad es que con la práctica uno se da cuenta de ciertas premisas básicas de todo lo que sucede. Una de ellas siendo esta. Séneca y Marco Aurelio dicen que suelen ser peores las consecuencias de la ira que las causas que la provocaron. Esta frase, digo, tiene un sentido muy literal, pero se puede extrapolar a otras cuestiones. Más que nada, que muchas veces no tiene ningún sentido o no guarda ningún beneficio el hecho de molestarnos o de empeorar una situación que de por sí ya es complicada. Porque, por ejemplo, ahorita que son etapas navideñas, los aeropuertos, por lo menos en México, van a estar repletos. Así que Todo si el tu mundo, sí. vuelo está puesto para salir a las 10 de la mañana, no va a salir a las 10 de la mañana, va a salir a las 2, 3 de la tarde. Entonces, lo que podría suceder y lo que le ocurre a mucha gente es que se molesta y le empieza a gritar a los empleados de la aerolínea, como si los empleados de la aerolínea atrasaran los vuelos por mera diversión, mero entretenimiento, cuando no es así.
Entonces, lo correcto es, desde el punto de vista estoico, entender que ese tipo de cuestiones que ocurren todos los días no tienen que ser empeoradas por nosotros mismos, porque de que es una situación indeseable, claro que lo es. El estoicismo no te va a venir a mentir. Sí es una situación indeseable porque no está plasmada con lo que tú querías que sucediera. Sin embargo, toda situación puede empeorarse. Está en ti no empeorar una situación que ya está mal, y también está en ti no aprovechar de la situación que en principio no se ve bien. Porque, por ejemplo, Marco Aurelio tiene una frase que a mí me gusta mucho en su libro Meditaciones, que dice, estoy parafraseando: qué mal que esto haya sucedido, se lamenta, y luego se recupera y dice, no, qué bueno que esto sucedió y que yo no me vea afectado por ello, porque esto me está permitiendo demostrarme a mí mismo lo lejos que he llegado con mi fortaleza mental y lo mucho que he mejorado en mi habilidad de convertir una situación en principio indeseable en algo que me puede mejorar la vida. Un ejemplo, algo sencillo de ver este tipo de encontrar el camino en el obstáculo es: imaginemos que una persona se lastima las rodillas y ya no puede hacer las caminatas que tanto disfruta hacer. Esto lo puede encaminar, si no se queda llorando en su cama y pensando que ya no hay ningún ejercicio que hacer, se le cierra el mundo. Esto lo puede llevar a la natación, un ejercicio que es incluso más completo que la caminata, que es pues menos corrosivo con las rodillas y que puede terminar siendo otra pasión para la persona. Y una pregunta, vamos a ver, la filosofía estoica, digamos un poco en aras de subrayar la virtud como una filosofía de vida, no es incompatible con el materialismo que vivimos, porque es que me hablabas hace un momento, se chocó me dieron un golpe en el coche, claro, lo primero que se te ocurre es decir, joder, es que esto va a costar dinero, es que esto me acaban de hacer una avería en el bolsillo. ¿Eso cómo se vive? Porque somos como muy materialistas, ¿no? Ocurren las cosas y siempre tratamos un poco de monetizar la experiencia. ¿Cómo se puede de alguna forma administrar? Sí, en esa cuestión, favorablemente para mí, como la persona me chocó y sí se quedó, su seguro va a cubrir la totalidad del daño de mi carro. Eso, qué bueno. Pero sí hay cierta incompatibilidad en cuanto al materialismo en el que vivimos y el estoicismo, porque los estoicos han hecho una observación, todos la hicieron, más que nada Epicteto y Séneca, de que cuando uno rebasa el punto de lo suficiente y necesario, es muy difícil de marcar otra línea. Entonces, cuando uno empieza a consumir más allá de lo suficiente y necesario, no hay nunca un límite que demarque cuando ya es suficiente. Y el que siempre está buscando más presupone en su pensamiento que no tiene suficiente. Y una persona que no tiene suficiente no suele ser feliz. Sin embargo, hay una anécdota estoica que a mí se me hace muy interesante, muy bonita. A Kurt Vonnegut, que es el que relata esta historia, también le pareció así y por eso la relató. Y la historia va de la siguiente manera. Dos escritores, uno llamado Kurt Vonnegut y otro llamado Joseph Heller, fueron invitados a una fiesta de una persona con mucho dinero, de un empresario. Entonces, en la fiesta, Vonnegut, que es un escritor y una persona con un humor muy ácido, le dice a su amigo Joseph Heller: oye, ¿qué se siente que la persona que nos invitó a la fiesta va a ganar más el día de hoy de lo que tú vas a ganar con tu novela más exitosa en toda tu vida? Heller se queda pensando y le dice: pues sí, tienes razón. No obstante, yo tengo algo que esta persona que nos invitó a la fiesta nunca va a tener. Y Vonnegut se queda extrañado y le dice: pues, ¿qué es eso? Y Joseph Heller le dice: el conocimiento de que tengo lo suficiente. O sea, si nos quedamos en las comparaciones, siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Y si eso
va a ser causa de miseria o de entristecimiento, siempre vamos a vivir tristes, porque siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Entonces, lo que tiene que pensar una persona es no competir contra los vecinos, de quién tiene más, de, este ya compró tengo que demostrar que yo también puedo, sino llegar a un punto en el que tú sepas que ya tienes lo suficiente. Y no es un pensamiento conformista que puede parecerlo a primera vista, no es cuando tenga suficiente ya no voy a querer más, sino es llegar a la realización de, en este momento tengo suficiente, sé que tengo suficiente y soy feliz. A medida que consiga y trabaje por más, voy a seguir siendo feliz, porque sé que antes tuve menos e igualmente era feliz. Entonces es llegar a un punto en el que sepas que ya tienes lo suficiente, que eres feliz con eso y con ese conocimiento impulsarte y motivarte a conseguir tanto más, pero no creer o no estar nunca en el punto en el que ligues el materialismo y el tener y las comparaciones y todas estas cuestiones con tu felicidad, sino llegar a un punto en el que sepas que todo lo demás que ya vas a conseguir ya es un extra, pero que si no puedes conseguir ese extra, aún así puedes ser feliz. Y Germán, entonces, según digamos, este razonamiento, yo no veo a ningún altísimo ejecutivo presionado por su consejo de administración y sus accionistas diciendo, ya he ganado lo que tenía que ganar, he hecho las cosas con justicia y con cabeza. Y es que muchas veces eso es muy incompatible con ser justo. Aquí uno empieza a decir, quería ganar 100, he ganado 90, y digamos un poco, la reflexión es, he perdido 10. Entonces, no me veo yo a un estoico presidente de la Coca-Cola. Sí, quizá a primer momento podría parecer así, pero recordemos que Marco Aurelio era más que el presidente de la Coca-Cola, era el emperador del Imperio Romano. Esto pues, significa que administraba muchísimo más dinero del que el presidente de la Coca-Cola podría administrar jamás. Y pues a esto iba más que nada. No se trata de relacionar el dinero o las cuestiones materiales o las vacaciones con concepciones negativas, como si fuera todo esto algo malo, sino que entender, los estoicos, ya esta es la parte un poquito más filosófica, van un poquito más allá de solamente como que cuantificar la felicidad y el éxito con métricas hedonistas. Y esta, pues, te comento, ya es un poco más la cuestión filosófica del estoicismo, esto ya es un poquito más denso, pero los estoicos dicen que tienes que primero determinar ciertas métricas con las cuales vas a intentar cuantificar si eres exitoso o no. Si tu métrica es pues una cierta cantidad de dinero y no la consigues, pues no conseguiste tu métrica. Quizás se puede inferir que tienes razones para no estar feliz o ni siquiera considerarte exitoso. No obstante, los estoicos llegan a la conclusión, como pues han llegado muchísimas, los estoicos pues no sabían esto en su momento, pero ya han habido distintos estudios hechos por universidades muy importantes en las que encuentran una relación entre el dinero y la felicidad, pero es hasta cierto límite. La última vez que revisé eran como unos $86,000, porque por supuesto es innegable que el dinero muchas veces pues te facilita cuestiones que casi siempre son las que generan estreses. Como imaginemos, estamos enfermos, no tenemos dinero para comprar medicina, por supuesto que es una situación de estrés. Sin embargo, este caso que nos pones de presidente de la Coca-Cola ya está muchísimo más por encima lo que esta persona va a facturar personalmente de esto que ya encontraron los estoicos en su momento que era lo necesario para ser feliz y lo que estas universidades en sus estudios también han encontrado que está correlacionado con la felicidad. De hecho,
a manera que iba subiendo el ingreso de las personas, la felicidad iba bajando en estos estudios, porque pues vives con más inseguridad, por lo menos en México, con más miedo de perder lo que ya tienes, te empiezas a comparar con gente que tiene muchísimo más dinero que tú. El presidente de la Coca-Cola se va a empezar a comparar con Mark Zuckerberg, con Bill Gates, con estas personas que, pues, a las que jamás va a llegar en su vida. Entonces, si su métrica está en conseguir cierto dinero o siempre ser la persona con más dinero, va a terminar perdiendo, porque jamás va a tener más dinero que un Elon Musk, que un Jeff Bezos. Entonces, por eso los estoicos son muy metódicos en estos sentidos. Ok, quiero sentirme feliz, quiero sentirme pleno, que estoy progresando. Si no tengo un rumbo al cual estoy encaminando mis energías y mi tiempo, siempre voy a fallar, porque nunca voy a sentir que estoy progresando. Entonces, lo primero que te dice Epicteto es, primero dite a ti mismo en qué te convertirás y después determina cuáles son las acciones que tienes que realizar para convertirte en esa persona. Porque muchas veces podemos caer en esta trampa del hedonismo y pensar que el dinero es lo que nos va a encaminar a la felicidad, o pensar que la felicidad es estar en una playa tomando margaritas. Eso puede estar padre 2 semanas, 3 semanas, pero la realidad es que la cuarta semana la felicidad ya empieza a decaer tomando margaritas en la playa, porque las personas no estamos diseñadas para no hacer nada. Las personas no estamos diseñadas para ser hedonistas. Por eso las personas que tendemos a considerar más exitosas en la vida no son esas personas en la playa tomando margaritas, sino que son estas personas que se realizaron y que trascendieron en la vida con las obras y el trabajo que hicieron, pues, en vida. Y Germán, yo escuchándote pienso que es prácticamente, a mí me lo parece, imposible a un niño transmitirle esos valores, porque yo creo que esto es algo que va uno adquiriendo cuando vas teniendo una cierta madurez y un cierto desarrollo personal. Claro, yo que tengo un sobrino de 5 años, ¿cómo trataría de transmitirle estos valores cuando resulta que todo el mundo vive en un mundo materialista y si yo tengo una Play 8 yo quiero la 9 y mi amigo tiene la 11? O sea, lo veo un poco como muy absolutamente dirigido a gente ya con una cierta madurez. ¿Qué le dices a un niño para sembrar en él un poco esa duda? Sí, siento precisamente que, digo, son cuestiones un poco filosóficas que sí necesitan un cierto nivel de razonamiento y de cognición, y por eso suele ser un poco más difícil pues enseñar este tipo de filosofía pues a los niños, porque sí, pues tienes que entender que todas las acciones, además de que tienen consecuencias, tienen que tener un porqué si quieres estar encaminado a algún lugar en tu vida. Entonces, lo primero yo diría es que pues tendría que ser algo muy simple, hacer las cosas muy simples y enseñarles, pues por ejemplo, la regla por antonomasia del estoicismo, que es que no controlamos todo lo que sucede, pero que sí controlamos cómo reaccionamos a lo que sucede. Y es que para enseñar esto hay muchísimas situaciones. Digo, si se pelea con un niño, si alguien dijo algo feo, siempre es posible demostrar que no puedes controlar todo lo que sucede, pero que sí puedes controlar cómo reaccionas ante lo que sucede. Después, intentar pues instaurarles ciertas virtudes, como pues todos los padres hacen cuando dices, oye, no le digas eso porque está mal, oye, no digas mentiras porque debes ser honesto. Las virtudes del estoicismo son la moderación, la sabiduría, el coraje y la justicia. Y siento que también son virtudes que muy fácilmente le puedes compartir a un niño. Digo, la moderación puede estar muy fácilmente aplicable con los videojuegos, de esto de solamente 1 hora, o digo, yo no tengo hijos, pero algo así, con la comida, pero siempre explicando por qué las cosas son como son o por qué idealmente deberían de ser como deberían de ser, no solamente diciendo no hagas eso, sin dar una explicación del por qué. La sabiduría, esto pues intentando
leer con el niño pues libros que pues lo llenen de esta sabiduría, el coraje, haciéndolo entender pues todas estas cuestiones de que pues tiene que alzar la voz si ve que algo no es como es, que tiene que saber decir no. Imaginemos que algún otro adulto con malas intenciones pues hace cosas que no debería, pues tener este coraje de decir que no, de pedir ayuda, de no mantenerse callado ante las injusticias, y pues esto nos encamina a la virtud de la justicia. Si es un niño con mucho dinero, pues no mimarlo y llenarlo de hedonismo, sino que decirle que hay ciertos parámetros y también ciertos esfuerzos que lo han puesto en el lugar en donde está, a su familia y pues a él, pero que la justicia tiene cabida en el mundo, que nadie vale más con otra persona, ni por cómo visten, ni por el dinero que tienen, ni por las consolas que les han comprado, todas estas cuestiones, y pues obviamente llenar a la persona de mentores, de maestros. Digo, yo siempre estuve en deportes y siento que los coaches siempre fueron mentores para mí, que también tenían ciertos valores como el trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces, intentar rodearlos en su entorno de estas personas que también les pueden aportar valor, y pues obviamente predicar con el ejemplo, porque los niños casi siempre hasta cierta edad, antes de que pues entren a esta etapa de la rebeldía, ven a sus papás como figuras no solamente de autoridad, sino como ideales. Y como ideales, esto implica que como personas que ellos quieren ser. Entonces, si ven que su papá o su mamá es feliz haciendo todas estas acciones, ellos van a interiorizar que esa es una forma no solamente de ser feliz, sino que también de aportar valor al mundo y de hacer felices a otras personas. Germán, una última pregunta. Casi todas las religiones, al final hay lo que se llama un acto de fe. Esto es así porque Dios quiere. Entonces, el cruce del estoicismo con las religiones, ¿eso saltan chispas o eso? Porque, lógicamente, el estoico es una persona analítica, moderada, digamos, de alguna forma, con un análisis de la realidad muy objetiva. ¿Hasta qué punto es compatible eso con las religiones? Y no hablo de ninguna en concreto, todas en general, esos actos de fe de esto existe porque Dios lo dice. ¿Esto cómo lo lleváis los estoicos? Esto, digo, yo me adscribo un poco más al pensamiento de Marco Aurelio. Séneca y Epicteto casi no lo mencionan, pero pues sí tienen, se presume que llevan esta misma corriente que tiene Marco Aurelio, que la deja un poco más clara. Y Marco Aurelio nunca duda que existe un poder superior a él. Y esto es un poco, no se me haría loco, no sé cuánto sepa la gente que nos está escuchando, pero en las juntas de Alcohólicos Anónimos, uno de los pasos para dejar de ser alcohólico es comprender que existe un poder superior a ti, y esto te concede muchísima humildad. Siento también que por eso Marco Aurelio siempre tenía presente esto, pero para ellos, si bien es cierto que eran más que nada agnósticos, porque no es como que todos mencionaran a cierta deidad, incluso Marco Aurelio llega a mencionar en algún punto a Zeus. Creo que hace 2000 años no estaba tan clara toda esta cuestión. Yo personalmente pues sí estoy adscrito a una religión y también practico el estoicismo y siento que no hay ningún tema en cuanto a ello, pero sí es cierto que pues como Kierkegaard tienen que dar este salto de fe, porque es pues aceptar algo que no conocemos como cierto. Pero sí, el estoicismo y la religión no están peleados de ninguna manera. Marco Aurelio siempre menciona que hay de dos. También estoy parafraseando. La primera, que existan los dioses y que sean buenos. Y si son buenos, entonces lo que tú tienes que hacer es comportarte de cierta forma que los enorgullezca y que hagan, que sientan que su creación fue una buena creación, que es lo que querrían si son buenos dioses. Y si son malos dioses, lo único que a ti te queda
es literalmente practicar los principios del estoicismo, decir, bueno, yo ya estoy vivo, no controlo muchísimas cosas, pero sí me controlo a mí, sí controlo lo que yo puedo hacer, sí controlo yo ponerme ciertas métricas para sentirme exitoso y feliz, y eso es lo que voy a hacer. Pues Germán Garza, ha sido un extraordinario honor poderte tener con nosotros. Ojalá en un futuro podamos volver a compartir otro momento para volver a ahondar en este océano que presenta el estoicismo como catedral de fondo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y por asomarte a la ventana de Open Mind. Muchas gracias desde pues casi la otra parte del mundo. No, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar del estoicismo, por este momento tan ameno, y pues sí, yo estaría encantado de en algún punto volver a que se ve que tiene muchísimo potencial futuro y pues hermoso proyecto. Muchísimas gracias. Un abrazo desde España. Un abrazo desde México.